Mi nombre es Javier, y en 1991 desaparecí en Ciudad de México. Yo era un simple cajero de banco, un hombre de rutinas y números que creía en la justicia. Mi supervisor, Ricardo, era la clase de hombre que todos admiraban, carismático e imponente. Pero bajo esa fachada, descubrí que estaba desviando dinero, sistemáticamente. El enfrentamiento no fue una pelea a gritos, sino una guerra silenciosa que culminó en la helada bóveda del banco. Se lo dije, en voz baja, creyendo estúpidamente que podríamos arreglarlo. Él solo sonrió. La prensa especuló con un secuestro, un crimen pasional, cualquier cosa menos la verdad. Lo que realmente sucedió es algo que hasta hoy me atormenta, un acto de supresión para proteger su reputación, un entierro en vida. Y esta es la primera vez que voy a contarlo todo, sin omitir un solo detalle. Mi vida, antes de que se convirtiera en una cuenta pendiente, era un libro de contabilidad perfectamente equilibrado. Cada día era una réplica del anterior, una sinfonía de rutinas que me proporcionaba una extraña sensación de paz. Me levantaba a las 6 en punto, con el primer canto de los pájaros que se atrevían a competir con el murmullo lejano del tráfico de la Ciudad de México. El olor a café recién hecho se mezclaba con el del pan tostado, un aroma que era la banda sonora de mis mañanas. Mi trayecto al banco era un ritual. Caminaba las mismas 12 manzanas, saludando con un gesto de cabeza al vendedor de periódicos de la esquina, esquivando los charcos que dejaba el camión de la limpieza nocturna. El aire de la ciudad a esa hora era una mezcla de humedad, diésel y la promesa de un día ajetreado. El banco era mi santuario de orden. El olor a papel viejo, a tinta y al suave perfume del limpiador de suelos me daba la bienvenida. Yo era un hombre de números, un cajero. Mi mundo se componía de débitos y créditos, de saldos que debían cuadrar al céntimo. Era un trabajo honesto, predecible. Y en esa previsibilidad, yo encontraba mi seguridad. Todo empezó a desmoronarse de forma casi imperceptible, pequeños detalles que, al principio, parecían simples errores. Un descuadre mínimo en una cuenta corporativa que Ricardo, mi supervisor, atribuía a un fallo informático. Una transferencia que aparecía duplicada, y que él mismo se encargaba de solucionar con una llamada rápida y una sonrisa tranquilizadora. Pero los errores se hicieron más frecuentes, más audaces. Empecé a quedarme después del cierre, repasando los registros, conectando puntos que nadie más parecía ver. Fue entonces cuando comencé a sentirlo. Una presión en la nuca, la sensación de ser observado. Al principio, pensaba que era el estrés, la paranoia de estar acusando mentalmente a un hombre tan respetado como Ricardo. Pero la sensación persistía. A veces, levantaba la vista de mi escritorio y lo encontraba mirándome desde su despacho acristalado, con una expresión indescifrable. Desviaba la mirada al instante, pero el mensaje era claro. Me estaba vigilando. Los sucesos extraños se trasladaron fuera del banco. Una noche, al volver a casa, juraría que el mismo coche oscuro me siguió durante varias calles. Se desviaba bruscamente en el último momento, dejándome con el corazón desbocado y la duda sembrada en mi mente. ¿Era casualidad? ¿O era una advertencia? El día que todo cambió, el aire en la ciudad era denso y pesado, presagiando una tormenta que nunca llegó. Había pasado la noche anterior sin dormir, uniendo la última pieza del rompecabezas. El desvío era sistemático, brillante en su ejecución, y ascendía a una suma que me mareaba. Sabía que no podía seguir ignorándolo. Esperé a que el banco estuviera casi vacío, con solo el zumbido de los fluorescentes rompiendo el silencio. Lo abordé en la entrada de la bóveda. El frío que emanaba del acero parecía meterse en mis huesos. Le expuse lo que había descubierto, con la voz temblorosa pero firme, mostrándole las copias de los registros que había hecho. No gritó. No me amenazó. Hizo algo mucho peor. Sonrió. Una sonrisa calmada, casi paternal. Javier, aprecio tu diligencia, dijo, con una voz suave que contrastaba con la dureza de su mirada. Pero esto es algo delicado. No podemos hablarlo aquí, entre estas paredes que escuchan. Déjame invitarte a un café esta noche. Lo discutimos en un lugar más discreto, como dos colegas. Su propuesta sonaba tan razonable, tan lógica, que una parte de mí se sintió aliviada. Quizás había una explicación. Quizás podríamos arreglarlo. Acepté. Fue el error más grande de mi vida. Esa noche a las 9, su coche de lujo se detuvo frente a mi portal. El interior olía a cuero caro y a un éxito que yo jamás conocería.
Ricardo conducía con una calma imperturbable, mientras la radio tocaba una balada suave que resultaba grotescamente inapropiada para la tensión que se acumulaba en el habitáculo. No fuimos a ninguna cafetería. Dejó atrás las avenidas iluminadas y se adentró en un laberinto de calles industriales, donde las farolas eran escasas y los edificios, meras sombras contra un cielo sin estrellas. ¿A dónde vamos, Ricardo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Ya casi llegamos, respondió sin apartar la vista de la carretera. Es un lugar privado. Perfecto para hablar sin interrupciones. El coche se detuvo finalmente en un callejón sin salida, flanqueado por los muros de ladrillo de dos almacenes abandonados. Apagó el motor, y el silencio fue absoluto y aterrador. Se giró hacia mí en su asiento, y a la escasa luz que entraba por el parabrisas, vi de nuevo esa sonrisa. Gracias por tu confianza, Javier, dijo. Y antes de que pudiera formular una pregunta, la puerta trasera se abrió. No vi nada, solo sentí un brazo poderoso rodeando mi cuello y un paño húmedo presionado con fuerza contra mi boca y mi nariz. El olor era abrumador, químico, un olor a cloro que me quemaba los pulmones. Me debatí con la energía de la desesperación, pero mis fuerzas se desvanecieron rápidamente. Mi conciencia se disolvió en una espiral de pánico y oscuridad. Lo siguiente fue una serie de sensaciones fragmentadas. El arrastrar de mi cuerpo sobre un suelo áspero. Un golpe seco en la cabeza. Y luego, el frío. Un frío liso y húmedo contra mi mejilla. Abrí los ojos, pero no había nada que ver. Oscuridad total, densa, como si me hubieran envuelto en terciopelo negro. El aire era viciado, olía a humedad, a tierra y a ese persistente y nauseabundo olor a cloro. Intenté moverme, pero mis manos y pies estaban atados. El suelo bajo mi cara no era el asfalto del callejón. Era a cemento pulido o gélido. Estaba en un interior. Un sótano, quizás. El pánico me inundó, un terror puro y helado que me paralizó por completo. No había habido ninguna intención de hablar, ninguna intención de arreglarlo. La sonrisa de Ricardo, su calma, su coche de lujo, todo había sido una puesta en escena, una trampa perfectamente ejecutada. Yo no era un colega al que había que convencer. Era una cifra en su libro de contabilidad corrupto, un cabo suelto que necesitaba ser eliminado. Fue en ese instante que percibí que no había más vuelta atrás. Me habían secuestrado para silenciarme, para borrarme de la ecuación. Mi desaparición no había sido un accidente ni un crimen pasional. Había sido el último asiento contable en la estafa de Ricardo. Un entierro en vida. Solo el tiempo sabe cuántas horas, cuántos días pasaron antes de que yo mismo empezara a ser consciente de él. En la negrura absoluta de mi celda, el tiempo no era un río, sino un océano estancado. Pero mi mente, desesperada por encontrar un anclaje, viajaba fuera de esas paredes. Viajaba a las calles que una vez recorrí, a las caras que una vez conocí. Me preguntaba, con una agonía que me retorcía las entrañas, ¿qué se decía de mí? ¿Qué historia se estaba contando sobre el hueco que yo había dejado? No tuve que imaginarlo por mucho tiempo. Ricardo se encargó de ser mi cronista personal, mi retorcido heraldo del mundo exterior. Sus visitas no eran frecuentes, pero cada una era un golpe calculado. No venía a golpearme. No necesitaba hacerlo. Sus palabras eran más efectivas que cualquier puño. Llegaba con el olor del aire libre pegado a su ropa cara, a veces con un periódico bajo el brazo, y se sentaba en el único escalón de cemento que había al otro lado de la puerta, hablándome a través de la madera. La primera versión de mi desaparición, la que él había sembrado con una habilidad diabólica, fue la más hiriente, la del ladrón. Lo están diciendo en todas partes, Javier, me susurraba con una falsa compasión que me helaba la sangre. Creen que tomaste el dinero y huiste. Que toda tu vida de hombre honesto era una farsa. Me leía fragmentos de los periódicos, titulares que gritaban, investigan al cajero desaparecido por posible desfalco. Hablaban de una auditoría interna que él mismo había solicitado, una auditoría que convenientemente, revelaba pequeñas irregularidades en mis cuentas, trampas que él había colocado semanas antes, sabiendo que las encontrarían. Me imaginaba a mis antiguos compañeros, gente con la que había compartido cafés y conversaciones triviales, ahora mirándose entre ellos, dudando. ¿Te acuerdas de lo callado que era, siempre solo, siempre con sus números? Veía el rostro de mi madre, una mujer sencilla cuya única vanidad era el orgullo que sentía por su hijo, el hombre recto que trabajaba en un banco. ¿Cómo estaría soportando esa humillación?
¿Cómo podría defender mi nombre cuando las pruebas parecían apuntar en mi contra? La impotencia era un veneno que me recorría lentamente. Estaba vivo, a pocos kilómetros de ella, pero para el mundo, yo era un fantasma culpable. Cuando la teoría del robo empezó a perder fuerza porque no había rastro del dinero ni de mí, la narrativa cambió. La prensa, hambrienta de un drama más personal, tejió una nueva historia. El crimen pasional. Ricardo me lo contó con un deleite apenas disimulado. Ahora dicen que tenías una amante, Javier, que quizás un marido celoso te hizo desaparecer. Me reiría si no fuera tan grotesco. Mi vida era un libro abierto, una rutina monótona. Mis únicas pasiones eran los libros de historia y los paseos solitarios por el parque. Pero en las páginas de los diarios me convertí en un protagonista de telenovela. El misterio del banquero, un triángulo amoroso fatal. Inventaron mujeres, citas secretas, una doble vida que nunca existió. Y lo más doloroso era imaginar a mis amigos, a mi familia, leyendo esas mentiras. ¿Creerían una pizca de todo aquello? La duda, como un ácido, corroería el recuerdo que tenían de mí. Esta mentira me despojaba no solo de mi honestidad, sino también de mi dignidad, manchando mi memoria con una sordidez que me era completamente ajena. Mientras tanto, la investigación policial era un teatro del absurdo dirigido por Ricardo. Él era el testigo estrella, el supervisor preocupado, el último en verme, el que colaboraba abiertamente con las autoridades. Lo imaginaba en la comisaría, con su traje impecable y su expresión grave, ofreciendo pistas falsas con la sinceridad de un santo. Javier parecía preocupado últimamente, les diría, distante, como si ocultara algo. Cada palabra suya era un ladrillo más en el muro de mi prisión, una palada de tierra más sobre mi tumba en vida. Él no solo me había encerrado físicamente, estaba construyendo una realidad alternativa a mi alrededor. Una en la que mi desaparición era culpa mía, una consecuencia lógica de mis supuestos pecados. La policía, sin un cuerpo y sin una petición de rescate, se encontraba en un callejón sin salida, y las teorías sensacionalistas de la prensa llenaban el vacío. Y luego, ocurrió lo que quizás fue lo más desolador de todo, el silencio. Las semanas se convirtieron en meses, mi rostro, antes omnipresente en los noticieros y en las portadas, fue desapareciendo. Mi historia pasó de ser un misterio candente a una nota a pie de página en los casos sin resolver. El mundo seguía adelante. La gente se olvidaba. Mi nombre se convirtió en un sinónimo de tragedia sin cerrar, una de esas historias que se cuentan a media voz y que terminan con un encogimiento de hombros. Para el mundo yo ya no era una persona, era un expediente en un archivo polvoriento. Y en la oscuridad de mi sótano, esa era la tortura final. No el miedo a la muerte, sino el terror de ser borrado. De que la versión falsa de mi vida se convirtiera en la única verdad registrada. Cada mentira que Ricardo me lanzaba a través de la puerta, cada distorsión que me contaba en lugar de hundirme, forjaba en mí una certeza de granito. Ellos podían tener mi reputación, mi libertad, mi pasado. Pero la verdad era mía, era lo único que poseía, un tesoro invisible en la oscuridad. Y juré, en el silencio de mi tumba, que aferraría a ella hasta mi último aliento. No dejaría que me la arrebataran también. Mi universo se redujo a 4 paredes de cemento, y a la más absoluta de las oscuridades. Los primeros días, o lo que yo creía que eran días, fueron un borrón de terror puro. El tiempo se disolvió en un ciclo indistinguible de pánico, sueño y una sed que me rajaba la garganta. Mi única conexión con el mundo exterior era una bandeja de metal que se deslizaba por debajo de la puerta una vez al día. Contenía un trozo de pan duro, a veces algo de queso, y una botella de agua. Comía no por hambre, sino por un instinto animal de supervivencia. Bebía el agua a sorbos minúsculos, haciéndola durar, temiendo que un día la bandeja simplemente no apareciera. El aire era siempre el mismo, un cóctel fétido de humedad, mi propio sudor, y el persistente olor a cloro que me recordaba a mi secuestro. Mi rutina la marcaban los sonidos, aprendí a distinguir los pasos en el piso de arriba, había unos pasos pesados y decididos, los de Ricardo. Y a veces, otros más ligeros, rápidos. ¿Una mujer? ¿Un niño? La idea de que él viviera una vida normal encima de mi tumba, era una forma de tortura que superaba cualquier golpe. El chirrido de las tuberías me decía cuándo usaban el agua. El lejano murmullo de un motor me indicaba que un coche llegaba o se iba. Estos sonidos eran mi reloj y mi calendario. El frío era mi compañero constante. El cemento me robaba el calor corporal sin piedad.
Dormía hecho un ovillo, temblando, usando la delgada chaqueta que llevaba puesta como una manta inútil. Para no volverme loco, me refugié en mi propia mente. Recitaba de memoria las tablas de multiplicar hasta el infinito. Repasaba mentalmente los balances del banco de meses atrás, intentando cuadrar cifras imaginarias. Era un intento desesperado de aferrarme al hombre que había sido, al contable ordenado, antes de convertirme en una bestia en una jaula. Las visitas de Ricardo eran la peor parte. No traía amenazas, solo conversación. Se sentaba al otro lado de la puerta, y me hablaba con esa voz calmada y razonable que tanto odiaba. «Tienes que entenderlo, Javier», me dijo una vez. «Eras una variable que no podía controlar. Y en los negocios como en la vida, hay que controlar las variables». Intentaba venderme mi cautiverio como una consecuencia lógica, casi como un favor. «Piensa en esto como un retiro forzoso. El mundo de ahí fuera es complicado, estresante. Aquí solo tienes que ser. Sin responsabilidades». Cada palabra era una gota de veneno, un intento de erosionar mi cordura, de hacerme cómplice de mi propio encierro. Yo permanecía en silencio. Mi silencio era mi única arma, mi única forma de resistencia. Negarme a participar en su farsa era lo único que me quedaba. El punto de inflexión llegó en un momento de absoluta desesperación. Llevaba semanas, quizás meses, en esa oscuridad. Mi cuerpo estaba débil, pero mi mente, afilada por el aburrimiento y el miedo, se negaba a rendirse. Empecé a explorar mi celda de una forma metódica que nunca antes había intentado. A gatas, con las yemas de los dedos como únicos ojos, recorrí cada centímetro del suelo, de las paredes. Buscaba una grieta, un ladrillo suelto, cualquier cosa que rompiera la monotonía del cemento liso. Fue entonces cuando mi uña se enganchó en algo. En la junta entre dos bloques de hormigón, cerca del suelo, había una fisura diminuta. Metí el dedo, escarbando con una paciencia nacida de la nada más absoluta. Poco a poco sentí que algo cedía. Tras varios minutos de esfuerzo, un objeto pequeño y duro cayó en mi palma. Lo palpé en la oscuridad. Era redondo, plano, con 4 agujeros en el centro. Un botón. Un botón de camisa. Y supe, con una certeza que me heló el alma, que no era mío. El uniforme del banco tenía botones de plástico lisos y baratos. Este era diferente, de nácar o un material similar, con un borde ligeramente labrado. Un botón de calidad. En ese instante mi realidad se fracturó y se recompuso de una forma mucho más terrible. El frío que sentí no venía del cemento. Venía de la comprensión de que yo no era el primero. Este sótano ya había tenido otro inquilino. La historia que Ricardo me había contado, la de que yo era una variable incontrolada, era una mentira sobre otra mentira. Esto no era una solución desesperada a un problema puntual. Esto era un método. Un patrón. El recuerdo de los archivos del banco me golpeó como un rayo. Un empleado de contabilidad, unos años antes de que yo llegara, también había desaparecido sin dejar rastro. Se llamaba Morales. En su momento, se especuló que había huido con una amante a otro país. Nadie lo investigó a fondo. Ricardo ya era supervisor entonces. De repente, mi cautiverio dejó de ser algo personal. Ya no se trataba de mí y de mi descubrimiento, se trataba de algo mucho más antiguo y oscuro. Ya no estaba solo en esa celda. El fantasma de Morales estaba conmigo, y su destino era una advertencia de cuál podría ser el mío. El miedo no desapareció, pero cambió. Se transformó en una rabia fría y una determinación granítica. Ya no luchaba solo por mi supervivencia. Luchaba por la verdad de 2 hombres borrados del mundo. Ese pequeño botón en mi bolsillo se convirtió en mi ancla, la prueba de un crimen mayor y la única esperanza de que la historia completa algún día saliera a la luz. El botón en mi bolsillo se convirtió en el centro de mi universo. Ya no era solo una víctima, era un testigo, y el fantasma de Morales, el hombre al que habían borrado antes que a mí, me exigía actuar. La desesperación se transformó en una furia fría y calculadora. Mi mente, que hasta entonces solo había trabajado para no desmoronarse, se puso a buscar una salida. No una salida física, eso era imposible, sino una salida para la verdad. La única conexión que tenía con el mundo era la bandeja de metal que se deslizaba cada día bajo la puerta. Era mi única oportunidad, una posibilidad entre 1 millón.
Empecé a explorar el suelo con más ahínco, buscando no un ladrillo suelto, sino un arma. Encontré una pequeña esquirla de hormigón, afilada por un lado. Se convirtió en mi herramienta, mi pluma. Cada día, cuando la bandeja llegaba, esperaba a que los pasos de Ricardo se alejaran. Entonces, le daba la vuelta al plato de metal, y con un pulso tembloroso y una paciencia infinita, comenzaba a arañar su superficie. No escribí mi nombre. No escribí ayuda. Grabé el único nombre que importaba, el que podía destapar la verdadera naturaleza de Ricardo. Letra a letra, día tras día, grabé M-O-R-A-L-E-S. Era un susurro en la oscuridad, un mensaje en una botella lanzada a un océano de indiferencia. No sabía si alguien lo vería jamás, pero era lo único que podía hacer. Era mi acto de fe. Pasaron semanas. La rutina no se alteró, la bandeja entraba, la bandeja salía. Mi mensaje arañado en su base, se hacía un poco más profundo cada día. Había perdido la esperanza de que sirviera para algo, pero seguía haciéndolo por inercia, por lealtad al hombre del botón. Y entonces, un día, el patrón se rompió. No fue el sonido de los pasos de Ricardo lo que me despertó, sino un estruendo. Un golpe sordo y violento en la planta de arriba, seguido de gritos, voces que no conocía. Voces firmes, autoritarias. «¡Policía! ¡Abra la puerta!». Mi corazón se detuvo, y luego empezó a latir con una fuerza que me sacudía el esqueleto. Escuché los pasos de Ricardo, pero esta vez eran rápidos, presas del pánico. Más gritos. Un forcejeo. Y luego, el sonido más aterrador y maravilloso que había oído en casi un año, pasos bajando la escalera que conducía a mi celda. Un haz de luz de una linterna se coló por debajo de la puerta, barriendo el suelo. Me arrastré hacia atrás, contra la pared, cegado, aterrorizado. La cerradura giró con un chasquido metálico que resonó como un disparo. La puerta se abrió de golpe. La luz fue una agresión física. Un dolor blanco y puro que me obligó a cubrirme la cara con las manos. Olía a aire, a polvo, a sudor de otros hombres. Varias figuras se recortaban en el umbral, siluetas oscuras contra el resplandor del mundo. «Dios mío», susurró una de las voces. «Hay alguien aquí. Está vivo». Sentí unas manos en mis brazos, levantándome. Mis piernas no me sostenían. Era un muñeco de trapo, un saco de huesos envuelto en ropa sucia. Me sacaron de allí, subiendo las escaleras hacia un mundo que había olvidado. Cada paso era un universo nuevo de sensaciones. El tacto de una alfombra bajo mis pies descalzos. El olor a café y a miedo en la casa. Vi a Ricardo, de pie junto a una mesa, con el rostro pálido y las manos esposadas a la espalda. Su mirada se cruzó con la mía por un instante. No había sonrisa. No había calma. Solo había la cruda y desnuda derrota. No sentí nada. Ni odio, ni triunfo. Solo un vacío inmenso. El exterior me golpeó como una ola. El sol, incluso filtrado por un cielo nublado, era insoportable. El sonido del tráfico, el murmullo de los vecinos curiosos, el canto de un pájaro, era una cacofonía que mi cerebro no podía procesar. Me envolvieron en una manta y me metieron en un coche de policía. El viaje fue un borrón de colores y luces. Mi destino era el hospital, pero antes me dijeron, querían que viera a alguien. Paramos frente a mi antiguo edificio, y allí, en la acera, estaba ella. Mi madre. Parecía 10 años más vieja. Su pelo, antes negro, estaba veteado de un blanco doloroso. Cuando me vio bajar del coche, flanqueado por 2 agentes, su rostro se contrajo en una máscara de incredulidad absoluta. Se llevó una mano a la boca, y un sollozo ahogado se escapó de sus labios. Caminé hacia ella, o más bien, me llevaron. «Mamá», susurré, y mi propia voz me sonó extraña. Ella no respondió. Solo extendió una mano temblorosa y me tocó la mejilla, como si necesitara confirmar que yo era real, que no era una aparición. Y entonces se derrumbó en mis brazos, llorando con la fuerza de un año de dolor contenido. Y yo lloré con ella. Lloré por el tiempo perdido, por su sufrimiento, por el hombre que era y que nunca volvería a ser. Alrededor, los policías se quedaron en silencio, apartando la mirada, concediéndonos ese momento de reencuentro sagrado y roto. Más tarde, en la comisaría,
Después de que los médicos me examinaran, me senté con el inspector al mando. Era un hombre mayor, de mirada cansada pero astuta. Me explicó cómo me habían encontrado. La investigación sobre el desfalco en el banco se había estancado, pero apuntaba a Ricardo. Lo pusieron bajo vigilancia. Un día, un agente de limpieza encontró en un contenedor la bandeja de metal que Ricardo había tirado. Por puro protocolo, se la entregó al equipo forense. Una joven técnica, repasando cada objeto, notó algo extraño en la base. Unos arañazos. Con una lupa y luz rasante, consiguió descifrar una palabra casi ilegible. Morales. El nombre hizo saltar todas las alarmas. Abrieron el caso antiguo, lo conectaron con Ricardo, y obtuvieron la orden de registro que me salvó la vida. Mi mensaje en la botella había llegado a su destino. Les conté todo. La bóveda, el cloro, la oscuridad, las visitas de Ricardo. Y cuando terminé, metí la mano en el bolsillo de mi pantalón raído, y saqué el pequeño botón de nácar. Lo puse sobre la mesa, entre nosotros dos. Esto no es mío, le dije al inspector. Estaba en una grieta de la pared. Creo que sé de quién es. El inspector cogió el botón con cuidado, como si fuera una reliquia. No dijo nada, pero en su mirada vi la confirmación. Mi historia y la historia de Morales se habían unido por fin. Ricardo no era solo un ladrón. Era un monstruo que enterraba sus errores en un sótano. Mi regreso no fue el final de la historia. Fue el principio de la verdadera justicia. Salí de aquella comisaría convertido en un hombre libre. Pero la oscuridad del sótano siempre formará parte de mí. Me devolvieron mi nombre, pero perdí la inocencia para siempre. El mundo ya no es un libro de contabilidad equilibrado, sino un lugar donde la luz y la más profunda de las sombras conviven, separadas tan solo por una puerta cerrada. ¿Y yo? Yo he estado en ambos lados. Y he sobrevivido para contarlo. El juicio de Ricardo fue la noticia del año. La prensa, que antes me había pintado como un ladrón o un adúltero, ahora me llamaba el superviviente, el testigo clave. La historia tenía todos los ingredientes que les encantaban. Un villano carismático con una doble vida, una víctima inocente y una justicia poética. Las pruebas eran abrumadoras. Mi testimonio, detallado y coherente. La bandeja de metal con el nombre de Morales, arañado en su base, una prueba que hablaba desde más allá de la tumba. Y el pequeño botón de nácar, que los forenses lograron asociar a una de las camisas que la familia de Morales conservaba. La defensa de Ricardo se desmoronó. Intentaron pintarme como un empleado descontento que había fingido su propio secuestro para incriminarle, una teoría tan absurda que hasta el juez pareció ofendido. Finalmente Ricardo fue condenado por mi secuestro, detención ilegal, fraude y por el asesinato en primer grado de Alfonso Morales. La sentencia fue la máxima posible, una vida entera tras las rejas, sin posibilidad de libertad condicional. Para el mundo la historia había terminado. El monstruo estaba enjaulado, la víctima había sido rescatada, y la justicia había prevalecido. Pero hay un detalle que nunca conté. Un fragmento de aquel día, un secreto que me llevé de aquel sótano, y que guardé solo para mí. Algo que los policías, en el caos de mi rescate, no vieron. Algo que cambia la historia de ser un secuestro a ser un acto de un horror casi inimaginable. En la esquina más alejada de la celda, oculta por la oscuridad perpetua, había un pequeño desagüe en el suelo de cemento. Durante mi cautiverio, apenas le había prestado atención, era solo una mancha más en mi universo negro. Pero el día de mi rescate, cuando la luz de las linternas inundó el espacio por primera vez, lo vi todo con una claridad espantosa. El cemento a su alrededor estaba teñido, corroído por años de exposición a productos químicos. Y atrapado en la rejilla metálica, vi un pequeño y denso mechón de pelo oscuro, y unas pocas fibras de tela, de un color azul marino, como el de un traje de oficina. En ese instante, comprendí la verdadera naturaleza del olor a cloro. No era el químico que usó para dormirme. Era el olor de la limpieza. El olor de la aniquilación. Ricardo no solo había matado a Morales en aquel sótano. Lo había borrado, lo había deshecho, pedazo a pedazo, usando productos químicos corrosivos, y había lavado los restos por aquel desagüe. Mi prisión no era solo una celda, era una tumba y un matadero. Yo no estaba destinado a morir allí, estaba destinado a desaparecer por completo, a convertirme en nada más que una mancha en el cemento y un recuerdo borroso. No se lo dije a la policía. ¿Cómo podría haberlo hecho? ¿Cómo poner en palabras un horror tan metódico, tan absoluto? Ya tenían suficiente para encerrarle para siempre. Esa imagen, la del desagüe,
Era mi propia condena, la prueba final de la oscuridad que se esconde tras una sonrisa y un traje caro. Ese conocimiento secreto ha moldeado cada día de mi vida desde entonces. La gente me ve como un hombre que tuvo mala suerte y luego fue rescatado. Pero yo no me siento rescatado, me siento como un superviviente de un naufragio que es el único que sabe que el monstruo marino sigue ahí abajo. He desarrollado miedos que desafían la lógica. El olor a lejía me provoca ataques de pánico. El sonido del agua corriendo por una tubería me hiela la sangre. No puedo mirar un desagüe sin que esa imagen vuelva a mi mente. Mi confianza en la gente se hizo añicos. Cada vez que conozco a alguien encantador, exitoso y seguro de sí mismo, una parte de mí no puede evitar preguntarse qué sótano esconde, qué desagüe mantiene limpio. Mi vida se convirtió en una búsqueda de la sencillez, de la transparencia. Volví a vivir con mi madre durante años, necesitando la seguridad de un amor incondicional. Nunca volví a trabajar en una oficina. Me dediqué a la jardinería, a trabajar con la tierra, con cosas que crecen, que son honestas en su naturaleza. Necesitaba sentir la vida en mis manos para contrarrestar el recuerdo de la aniquilación. El mundo me devolvió mi nombre y mi libertad, pero me robó la paz para siempre. Volví a casa, sí, pero una parte fundamental de mí sigue prisionera en aquel sótano, en el preciso instante en que la luz reveló el verdadero final de Alfonso Morales.